Bienvenido a otro estudio sobre los creyentes en confrontaciones espirituales, en guerra espiritual. Y recuerden cuando hemos estado tratando estos temas, que esta confrontación que a diario tiene el Hijo de Dios contra el enemigo es una cosa real. Es algo que tenemos que aprender, lo que la palabra de Dios ya nos dice sobre como Dios nos ha preparado, nos ha equipado, nos ha dado lo que necesitamos para venir contra el enemigo y poder tener victoria cuando Él viene a atacarnos. Eso es lo que es las confrontaciones y las guerras espirituales de los creyentes. Así que en eso es lo que hemos estado estudiando. Este estudio espero que sea provechoso para ustedes y que podamos seguir aprendiendo sobre su palabra. Hoy tenemos un versículo muy poderoso en lo que es la revelación que nos da Pablo en este versículo, que el Espíritu Santo a través de él nos está dando una realidad que tenemos que entender sobre cómo viene el maligno, porque él tiene muchas armas para venir contra nosotros, pero lo que vamos a hablar hoy es una de sus armas más poderosas que puede utilizar contra los hijos de Dios. Y el versículo está en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de cobardía se puede también decir espíritu de temor, de miedo, y todo eso el maligno es experto en traernos. Esto, y ya Pablo se lo está advirtiendo aquí a Timoteo, ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo, no viene de Dios, porque Dios nos ha dado otras cosas para luchar contra ese espíritu. Y Dios nos ha dado, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, amor y poder. Esas son las armas y la realidad espiritual que nos dice la palabra que tenemos para enfrentar al enemigo y no ser derrotado, tener victoria en todo aquello que viene contra nosotros. Pero bueno, quiero volver a darle una advertencia. Ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo es real, eso es real, y el enemigo lo utiliza muy efectivamente contra los creyentes, porque enseguida nos habla y nos trae ese miedo y lo recibimos en vez de no darnos cuenta que esto viene del enemigo, que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Enseguida recibimos ese espíritu de miedo, y el espíritu de miedo no viene solo, él viene con un espíritu de control, con un espíritu de mentira y con un espíritu de visiones. Déjeme explicarle por qué. Cuando usted está usted le está pasando algo y el enemigo le da un mensajito, vamos a decir que usted no lo estaba esperando, no pensabas en cosas de las que él le va a hablar, y de pronto él viene a su entendimiento y le da un mensaje, y es un mensaje que usted ni lo esperaba y lo toma de sorpresa. Vamos a decir que usted se levanta un día con un dolor y dice, mira, tengo un dolor, y de pronto viene un mensaje, es malo, probablemente sea cáncer. Te da un miedo, te pone ese temor de que vas a tener cáncer, de que que esto es todo malo, ese dolor que tienes, y tú te atemorizas. En ese momento, en vez
virarnos hacia el Señor y decir, Señor, yo no recibo este mensaje. Yo recibo lo que ya tu palabra dice sobre mi salud y lo que ya tú nos has dado a tus hijos para que no estemos en enfermedades y en cosas malas. Pero en vez de eso, nos atemorizamos y ya enseguida el maligno, le abrimos la puerta al maligno en vez de volvernos a Dios. Pero una vez que la puerta está abierta, no es el espíritu de miedo el que viene. Viene también el espíritu de control. Y ese espíritu de control viene con una asignación. Él viene cuando tú recibes ese mensaje y el miedo te entra. En ese momento te controla el espíritu de temor, de control. Y él lo que hace es te frisa, te congela, de que no puedes, ay, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? Ese es un espíritu que viene, primero el temor, después el control, después entra otro espíritu que es el espíritu de miedo. Y ese espíritu de miedo te dice muchas cosas que no son reales, que van contra la palabra de Dios, que van contra las promesas de Dios, pero él te empieza a mentir y a mentir, a mentir. Y de pronto te empieza a dar una visión, porque también te vienen visiones y imaginación. En todo eso entran otros espíritus. Y tú empiezas a ver situaciones que no son reales, que no es verdad, pero él te la hace creer en tu mente, que eso es todo verdad. Y tú empiezas a ver, ay, pero mira, si esto es cáncer y yo muero, ¿qué le pasará a mi familia? ¿Qué le pasará a mis hijos? No habrá dinero. Señores, tanto mujeres como hombres, esto nos ocurre. Y en vez de, ya le digo, en vez de volvernos a la palabra de Dios y parar un momento y decir, no, yo no recibo ese mensaje del maligno. Yo voy a ver lo que la palabra de Dios dice sobre mi vida, sobre mi salud, sobre que no me va a pasar cosas horribles como está hablándome el maligno. Tienes que reconocer que ese mensaje es del maligno. Tienes que darte cuenta que viene con espíritu de control para controlarte tus emociones, tu mente. Y viene para enseñarte escenarios, visiones de cosas que te van a pasar, que no van a pasar. Pero lo que él quiere es tenerte en ese estado de miseria emocional, espiritual, donde tú no puedes ser efectivo, donde él viene y te vamos a decir, te golpea con todas estas cosas que te quiere traer. Y nosotros estamos atemorizados, temerosos. Miren, les voy a dar un ejemplo de un personaje de la Biblia. Pedro, el apóstol Pedro, era un gran hombre de Dios. Fue el que seguía a Jesús desde el principio. Él era como el líder del grupo de Jesús. Y él llevaba siempre la palabra para que la gente lo siguiera, todos ellos, y dar las primeras palabras siempre salían de Pedro. Pero Pedro tuvo una situación. Cuando ya era el final de Jesucristo, Jesucristo los reunió todos y habló con ellos sobre lo que iba a pasar al final. Y vamos a ir, déjenme ver bien, es en Mateo 16, Mateo 16. Vamos a ver ahí lo que le ocurre a Pedro. Y le estoy hablando para que ustedes vean qué facilito el enemigo puede penetrar, traernos miedo y controlar la situación de no dejarnos pensar más allá de lo que él quiere que pensemos. Entonces dice aquí, Jesús empezó a hablar a ellos sobre lo que le iba a pasar a él. Y dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, fíjense lo que va a hacer Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión,
de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro no entendía que el Padre mandó a Jesucristo con una misión aquí a la tierra. Y la misión no fue lo que Pedro creía, sino lo que Dios había determinado, y era que Jesús muriera por los pecados de la humanidad, para que a través de Jesús pudiéramos obtener perdón de pecados. Y eso es la misión que nos mandó el Padre. Y entonces Pedro lo que quería y lo que él se imaginaba, porque ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos querían que Jesús estableciera su reino en ese momento. Y es más, al final todavía le estaban preguntando, ¿vas a establecer tu reino en este momento? Ellos siempre estaban esperando que Jesús ya tomara el mundo y se convirtiera en el Mesías, en el Rey del mundo. Y ya Jesús le había hablado a ellos de que sus discípulos, sus apóstoles, iban a ser parte de la dirigencia de ese reino. Y ya Pedro se veía parte de ese reino, dirigiendo todo y teniendo todo ese poder. Pero cuando Jesús le empieza a hablar que él iba a morir, es como si todas sus ideas, todos sus sueños de Pedro se desvanecieran. Y dice, ¿cómo que te vas a morir? No, eso no te puede pasar si todavía tenemos que establecer el reino. Nosotros tenemos que reinar contigo en tu reino. Esto no puede ser así, Jesús. Y Jesús le dice, fíjense la palabra que le dice Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no llamó a Pedro Satanás. Jesús estaba viendo que estaba Satanás dándole toda esa información a Pedro, de que él tenía que parar a Jesús de ir a la cruz. De que eso, Pedro lleno de temor, porque eso fue un temor que le entró a Pedro. ¿Qué pasa? ¿Qué nos va a pasar a nosotros si tú te mueres? El temor lo dominó, lo vino a controlar y empezó a actuar de una manera que no era debido. Que Cristo le dijo, no, estás pensando en las cosas de los humanos y no de las cosas del plan de Dios para la humanidad. Pero Pedro fue controlado en ese momento por ese espíritu de temor y de control, y en su mente me imagino que haya pasado también visiones. Nos van a matar a nosotros también, porque si se muere él, a nosotros también nos mata. Todo eso pasó en un momento en la mente de Pedro. Y el enemigo se lo plantó ahí. Y Cristo vio al enemigo dándole esa información a Pedro. Y por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Ese fue un momento que Pedro tuvo. Fíjense que Pedro estaba con Jesús, vio los milagros, participó en los poderes, vio a Cristo caminar en agua y quiso caminar también. Fíjense lo importante que es ese espíritu de temor cuando nos viene a dominar. Pero ese no fue el único momento que Pedro tuvo malo. Cuando la última cena que estaban reunidos, Jesús les advirtió que él iba a morir y que cuando a él lo capturaran, lo tomaran preso, que todos ellos iban a salir, que iban a correr y a esconderse, porque así está en las Escrituras. En la palabra de Dios, que dice que hiera al pastor y todos se van a escapar. Pero Pedro viene muy determinado, también temeroso, con un espíritu de temor, pensando en todo eso que está hablando Jesús. Y le dice, Señor, aunque todos ellos se vayan, yo no voy a irme. Yo estaré contigo y si tengo que morir, voy a morir. Y Cristo lo mira y le dice, antes que el gallo cante, vas a negarme 3 veces. Y él le dice, no, Señor, aunque muera contigo, moriré. ¿Qué pasó? Lo negó 3 veces. Y después se dio cuenta cuando cantó el gallo de que lo que Jesús le había dicho
era verdad. Y salió y se arrepintió llorando amargamente. Pero fíjense lo que ese espíritu de temor lo llevó a hacer. Él lo negó a Cristo 3 veces porque tenía miedo que lo mataran. Porque tenía un espíritu de temor. Y hasta después del Pentecostés, Pedro todavía lo vemos con temor. Cuando Pablo está hablando aquí en Gálatas. Déjame contarle rápido para no tenemos mucho tiempo. En el Gálatas, Pedro había venido a Antioquía, donde estaba Pablo, y allí había muchos gentiles que no eran judíos, que eran conversos, ya eran cristianos, y Pedro estaba comiendo con ellos y participando con ellos bien. Pero de pronto llegan los de Jerusalén. Era un grupo de fariseos que se habían convertido al cristianismo y estaban ya dominando la iglesia en Jerusalén, diciendo a la gente que tenían que seguir a Moisés, las leyes, y que tenían que circuncidarse. Y Pablo le dice: ¿qué tú estás diciendo? Si ya, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero era que un espíritu de temor había venido a controlar a Pedro. Y ya él le tenía miedo a esos fariseos. Esos fariseos ya tenían controlado el grupo en Jerusalén, que Pedro ya, y me imagino que otros también allí, estaban con miedo de esta gente de los fariseos. Pero bueno, vamos a volver a ese versículo que nos da, que le da Pablo, ese mensaje que Pablo le da a Timoteo sobre el espíritu de temor. Vamos otra vez ahí para ver algo muy importante. Dice aquí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da Dios: poder, amor y dominio propio. Vamos a ver cómo y por qué necesitamos esos poderes de Dios, eso que Dios nos da. Él no nos da espíritu de cobardía, eso lo da el maligno. Dios nos da algo para combatir ese espíritu y para que no seamos presos de ese espíritu. Dice aquí espíritu, vamos a ver primero, espíritu de poder. El espíritu de poder viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos empodera. Dice Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos iba a dar el poder para testificar y el poder para que seamos valientes y estar en la defensa contra el enemigo. Pero vamos a ir un momento a Isaías para ver lo que Isaías nos habla sobre ese espíritu que viene del maligno. Aquí lo tenemos. Dice aquí: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo, cuando él viene a atacarte, como yo les dije, te trae una y otra, otro espíritu y otro para controlarte. Y si ustedes han estado alguna vez en un río que va muy rápido, que tiene mucha corriente, ese río los puede a ustedes controlar de una manera que los puede ahogar. Ese es el mismo concepto que nos dice aquí Isaías por el Espíritu Santo. Dice: porque vendrá el enemigo como un río, a acabar contigo, a llevarte en su corriente y ahogarte de alguna manera. Pero fíjense lo que dice aquí: mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando se levantaban la bandera era al ataque.
en este sentido, el contraataque. Cuando ese río impetuoso del enemigo viene, el Espíritu de Dios viene a defendernos y levanta un estandarte, una bandera contra él, porque él está para defendernos. El poder del Espíritu Santo, acuérdate, nos da poder, nos da amor y nos da la última parte, se los voy a decir, dice, nos da poder, amor y dominio propio. Así que el poder viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando el enemigo viene a atacar, nos va a levantar una defensa contra él y nos va a defender. Nos va a dar el poder para podernos defender. Eso es lo que viene el Espíritu Santo a hacer en ese momento. Pero después dice, nos da amor. Es extraño eso en el medio de todo esto, la palabra amor. ¿Por qué nos da amor? Les voy a dar por qué nos da amor. Y está en el capítulo 4 de Primera de Juan. Vamos a ver aquí lo que nos dice Juan sobre el amor. Y esto es muy importante, que entendamos la parte del amor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, escuchen esto, el perfecto amor que viene de Dios, echa fuera el temor. Ese miedo que el maligno te quiere dar, ese control de sus espíritus, eso, dice aquí, el perfecto amor que es Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Señores, tenemos que ser perfeccionados en amor y no permitir que ese temor nos controle. Tenemos que ser libres de ese control, y el amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Y así es como Dios nos ayuda. Y finalmente el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Miren aquí, les voy a dar lo que Pedro nos está diciendo, Pablo nos está diciendo en Romanos 12. Esta parte es muy importante de entender lo que Pablo nos dice aquí, y esto tiene que ver con nuestra mente. En otra parte él nos dice, y tenemos la mente de Cristo, y esa mente de Cristo es la que nos va a ayudar. Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no vamos a entender la realidad de los diseños de Dios para nuestra vida, de los planes de Dios para nuestra vida, si no entendemos su perfecto realidad de Dios para nosotros. Y esto es lo que nos dice aquí: no nos conformemos a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Tenemos que tener nuestra mente renovándola. ¿En qué? En la palabra, entendiendo lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Que si el maligno viene con una mentira, el maligno viene con el espíritu de temor a darte malas noticias, a darte un escenario de cosas que va a pasar, tú dices, no, esa no es la buena voluntad de Dios para mí. Eso no está en los diseños ni los planes de Dios para mi vida. Yo sé lo que Dios quiere para mi vida y ya está en la palabra, y yo tengo que renovar mi mente con la palabra de Dios para que todo
todo lo que Dios ya nos ha dado, lo metamos dentro de nosotros, lo esa palabra no puedo decirla, pero bueno, lo pongamos dentro de nosotros y entendamos ese diseño, esa voluntad de Dios para nuestra vida. Y no es tener miedo, no es de caer presa de todas las mentiras del maligno, de no aceptar todos los escenarios, decirle, como le dijo Jesús a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quítate delante de mí. Eso es todo mentira. Eso es todo mentira. Yo sé lo que el Padre ya tiene para mí. Yo sé los diseños de Dios para mi vida. La buena voluntad de Dios para mi vida. Y está en su palabra. Y yo sé su palabra. Y no voy a aceptar todas tus mentiras. Hay que aprender a hacer esa guerra, hermanos, contra el maligno, porque eso está constantemente dándonos mensajitos y mensajitos y mensajitos que son todos contra lo que Dios ya tiene diseñado para tu vida y para nosotros, su buena voluntad. Yo espero que esta lección le haya sido de beneficio, que la estudien otra vez, que haya una comunión con Dios a través de su Espíritu sobre cuál es lo que Dios quiere para su vida. No oyendo lo que el maligno dice, sino oyendo lo que ya Dios a través de sus palabras nos ha dado. Renovando, como dice Pablo aquí, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y aceptar y declarar que tenemos la mente de Cristo. Esa mente que ha sido ya renovada en la verdad y en el amor de Dios. Gracias. Que Dios nos bendiga.